tema que voy a tratar esta tarde, yo creo que es un tema muy importante acerca de lecciones de liderazgo, y me voy a remontar obviamente a nuestra historia. Cuando hablamos de liderazgo, tenemos que ver ejemplos vivos, históricos, de cómo se llevó a cabo realmente el liderazgo. Voy a empezar por tal vez el más notorio de la historia, que fue Moisés, Moshe, que la Torá sí lo describe a ese gran líder que él, bueno, toda la trayectoria del pueblo, saliendo de la esclavitud, después el compromiso, el monte de Sinai, el pacto con Dios, fue el que lideró todo eso. ¿Cómo se lo escogió a Moshe? Uno dice, bueno, un líder, profeta, que hablaba con Dios de esa magnitud, seguramente, si lo queremos imaginar, diríamos, bueno, será un ser humano que se la pasaba dialogando con Dios, rezando, estudiando, ser espiritual. Sin embargo, en la Biblia, la Torá describe la primera imagen de él. Dice, voy a citar, traduzco, ya que es Universidad Hebraica, yo creo que muchos entienden. Dice así, Vaidal Moshe, Vayetze Elejab. Creció Moshe, era un niño, relata cuando era bebé, Moisés, que lo rescataron del río, etc. Pero después creció, Vayetze Elejab, Vayar Besiglotam. Su primera acción fue, sale al encuentro de sus hermanos que estaban esclavos, que eran esclavos, Vayar Besiglotam, y vio el sufrimiento de ellos, y le dolió, y se identificó, y se puso a ayudarlos. Después, cuando Dios ya lo llama y lo escoge, ¿qué se describe? Moshe Ayar Roe Etzon Yitro. Moshe era un pastor, estaba pastoreando el ganado de su suegro. Pero ahí relata los comentaristas del Midrash que complementan la historia, de cómo estaba pastoreando. Estaba llevando al ganado, obviamente de repente un borreguito se sale del ganado, lo sigue Moshe, como que molesto, ¿no? Porque se sale, pero lo ve que fue a beber, y Moshe se apiada, lo carga, lo papacha, dice, bueno, el pobre animal que estaba sediento. Esas características hicieron que Dios lo escoja. Dijo, este es un pastor fiel. Si tiene esos sentimientos hacia un borreguito, si lo primero le importa de sus hermanos que están sufriendo, ese es un dirigente auténtico, ese es un líder. Cuando ya fue nombrado, se convirtió, prácticamente no había todavía título de rey en ese momento, pero fue la autoridad máxima que vence, por decirlo así, no con la fuerza física, en nombre de Dios, al faraón, que era la potencia mundial en ese entonces, el Estados Unidos de hoy en día, por decirlo así, era la superpotencia, el Egipto en ese entonces. Bueno, ¿cómo se debe creer? Una persona que Dios lo escoge y manda las plagas, y bueno, toda la historia, digamos, bueno, ahora sí, yo soy, ¿no? Moisés, sin embargo, también relata la Torá, cuál fue la cualidad con la que destacó Moshe. Dice, como líder, lo dice textualmente en la Biblia, Veaish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al penei ha'adam. El hombre Moisés fue el más humilde de todos los seres que había habitando en la tierra. Dice, a ese grado, que dice, Dios lo está atestiguando que él fue el más humilde de todos los terrenales, que es un título, pero digamos, bueno, pero eso contradice totalmente su puesto. Siendo alguien tan importante que lidera un pueblo, que lo libera de Egipto, después guerras tuvieron que enfrentar, y después para entrar dentro de Israel y demás,
¿Cómo que humilde? Él tiene que mostrar, soy yo soy el líder y hágame caso. Pero la grandeza de un líder es justamente la humildad. Aunque parezca hoy en día en el concepto social moderno, digamos, sería totalmente contradictorio, ¿no? Como un líder humilde. No significa que no haga su función, no significa que no juegue su papel. Se confunde a veces el término humildad o orgullo. Mucha gente lo confunde y dice, ser humilde es ser que lo pisoteen, es ser tonto, no imponerse. No, cuando tenía que jugar su papel y con determinación, fortaleza, así lo hizo. Pero sentirse más que otra persona, sentirse superior, a ver, yo a ese lo voy a saludar, pues, como yo el nivel que estoy, mira el otro. La humildad es que lo que tienes, las virtudes, tenía todo Moshe. Inteligencia, riqueza, fuerza, poder, todo. Pero sin embargo, Dios me regaló eso, y otra persona tuvo esa suerte. Todos estamos hechos, según como lo describe la Torá, la Biblia, a imagen y semejanza divina. Todos tenemos ese soplo de Dios en la parte, no importa razas, color, que sea uno chino, que sea africano, que sea... El ser humano fue creado a imagen y semejanza divina. Cuando Dios creó a Adán, al primer hombre, no había religiones, no había pueblos diferentes. El ser humano como tal nos escribe que Dios sopló e insufló en él el espíritu de vida. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y se debe respetar a todo ser humano como tal. Y ahí es ese sentimiento de humildad, de decir, si yo tuve la suerte que Dios me regaló, poder tener esa inteligencia o cualquier otra cosa, si uno tiene dinero, lo que sea, no por eso sentirme superior, no voy a saludar de la misma manera que el otro. Esa es la grandeza de un líder. Esa es la grandeza de un líder cuando entiende que la presentación creció y salió a sus hermanos. Saben que hay dos letras que hoy en día hacen toda la diferencia del concepto de liderazgo. Son dos letras pequeñas pero muy significativas. Un líder verdadero es para servir al pueblo. Pero a veces se le agregan dos letras pequeñas y sale la palabra servirse del pueblo. Y hay una gran diferencia y lamentablemente a veces se usa el poder para servirse, para uno hacerse rico, para tener poder, para destacar. Moshe demostró lo contrario. Tenía él el privilegio de crecer en el palacio del faraón y tiene ciertos privilegios, pero eso lo usó no para servirse, no para usar el poder, sino al contrario, para servir y ver cómo ayudar. Ese es el concepto de liderazgo. Y tenemos, justamente leímos la porción semanal la semana pasada que hablaba de los reyes, de los jueces y demás. En 1748 se escribió el famoso libro El Barón de Montesquieu, que escribe El espíritu de las leyes. Un famoso libro que inspiró, de hecho, todo el sistema actual, moderno, de la mayoría de los gobiernos democráticos, están basados en esa visión, en ese libro, aunque él se inspiró también en el sistema en inglés, que anteriormente en el alemán, bueno, no importa, donde se estableció la división del poder legislativo, ejecutivo y judicial, que es como se aplica en el sistema moderno de espionaje. Y bueno, pues lo tomaron como el Barón de Montesquieu, francés, que lo escribió en francés el libro, que eso fue lo que marcó esa línea. Pero la verdad es que esto tiene 3.300 años, esa visión del poder legislativo, ejecutivo y judicial, que lo leímos la semana pasada en este libro de Deuteronomio, donde se habla, empieza diciendo Shofetim Beshotenim Tenejá, poner jueces, y por otra parte habla del rey, también se mencionan las características del rey. Dice, cuidado, que no exageren riquezas, que no exageren,
¿Por qué? Para que no se eleve su corazón y se sienta superior con poder, y tenía que anexarte, llevar con él siempre el libro de valores de la Torá, para siempre recordar su función, y él también tenía obligación de tener ética y valores, no, yo soy el rey, me aprovecho. Pero eso era el poder ejecutivo. Estaba el poder legislativo, los jueces, pero los jueces, ¿cómo advierte la Torá? Cuidado de no tener ningún soborno, ser objetivos. Y un ejemplo, voy a hacer un detalle del liderazgo, cómo se ve en la visión para escoger un juez. Todos entendemos, bueno, un juez tiene que ser conocedor de leyes, tiene que tener mucho conocimiento, tiene que tener un conocimiento también general para cierta psicología y demás, para poder llevar a cabo, evaluar y demás. Todas esas cosas son obvias. Tiene que ser justo y obviamente no dejarse sobornar y demás. Pero dentro de las reglas había otro detalle. Para calificar para juez, según el ley, tiene que ser el juez casado con hijos. ¿Eso qué tiene que ver con juez? Está bien, otras cosas, justicia. Casado con hijos, para que tenga también esa sensibilidad de lo que es compasión, amor. Aunque lo tenga teóricamente, no es lo mismo sentirlo con tener hijos. De esa manera se estuvo hablando de Tikkun Olam, de por ejemplo, mejorar el mundo. Cuando eran jueces de esa manera, que era el poder judicial. Por otra parte, como dije, el ejecutivo, que era el rey, con esos valores, con humildad, que la Torá le dice, y llevando los valores, y el poder legislativo, que venía de los profetas, pero también, ¿qué transmitían los profetas? Si alguien lee el libro, el Tanaj, la Biblia, el libro de los profetas, voy a citar un ejemplo, dos citas de los profetas para que veamos cómo era el poder legislativo, porque ellos legislaban acorde a lo que Dios les transmitía, pero no se usaban, como hoy en día también es común. Es decir, en nombre de Dios se puede asesinar, se puede todo, y disfrazarlo yihad, guerra santa, en nombre de Dios, dice, ahí al contrario, los mensajes que se les daba al pueblo, que eso era también un mensaje de dificultad. Por ejemplo, Isaías, en una época antes de la destrucción del templo de Jerusalén, estaba llamándole la atención y regañando al pueblo, diciéndoles, en nombre de Dios, dice, los sacrificios que ustedes llevan, los rezos y el cuidar las fiestas y sábado y todo eso, dice Dios, lo odio eso, lo rechazo. Sorprende, pero ¿cómo son valores, son leyes importantes de la religión? Pero sigue así diciendo, hablándoles muy fuerte, que vengan al templo a llevar sacrificios. Utiliza un término, dice, que voy a citar, Mimikesh zot mietchem remos haselai. ¿Quién les pidió que vengan a ensuciar, a pisotear mi templo? Pero ¿cómo? Estoy dando el servicio religioso. ¿Por qué? ¿Por qué ese enojo y por qué ese rechazo? ¿Y qué sigue diciendo? Porque a una viuda, a un huérfano, y se vendieron, dice así, sobejma, ugamay, vendieron las cosas alteradas, como decir, vino con agua, o así, dice, no dicen la justicia y misericordia, dice, toda esa parte humana, toda esa parte de valores, dice, por decir, cubriéndose, diciendo, bueno, yo llevo los sacrificios, yo me acerco a Dios, yo rezo. Dice, no, todo eso Dios no vale nada si no tienen esos principios, ese tikkun olam, ese ejemplo, esos valores. Eso lo dice el profeta en nombre de Dios. Esa era la legislación, eran los legisladores lo que promovían, y ese era el liderazgo que Dios nos pide y que la religión nos pide. Hoy vemos un mundo, bueno, muy lejos de eso, como dije, esa palabrita, ¿no? Que está enfocado
las políticas, la lucha de poderes, y se pierde la objetividad porque el soborno no es como a veces uno lo imagina como en las películas, ¿no? Con un portafolio lleno de dólares, ahí se lo pasaron y dices, bueno, se lo dio al juez, ese es el soborno grotesco, evidente, pero el soborno puede ser también, mi grupo tiene razón, yo pertenezco a este partido y porque no importa si el proyecto de ley o lo que se está haciendo es lo correcto o no, pero es lo que yo tengo que apoyar esto, o esto me da más votos, pero se pierde, se habla de la objetividad, la búsqueda de la verdad absoluta, es decir, sin ningún tipo de sobornos. Si viviríamos con esos principios de liderazgo, el mundo estaría totalmente diferente hoy en día, lamentablemente muy distante de esa visión. Entonces, nada más aclaro que el barón de Montesquieu no fue el que inventó ese sistema, esa separación, ya está estipulada y establecida hace 3.300 años, falta llevarlo a cabo de la forma correcta, sin la corrupción, con la autenticidad. Llevar esos valores y esos principios que se transmiten. Es decir, esos líderes que sean de verdad, con humildad, y cerca del pueblo, y buscar el bienestar exactamente, no de ellos, sino de los demás, con un ideal verdadero. Bueno, eso es la historia, y no quiero citar muchos ejemplos a través de la historia, porque de verdad, sí, no alcanzaría en esta media hora, ¿no? Pero quiero pasar justamente, sé que se tocó, en este congreso se está tocando un Tikkun Olam, de valores judíos, como estoy hablando, de innovación y educación. Y aquí quiero pasar a un punto muy importante, porque eso es el liderazgo histórico y eso es como lo marca Dios. Pues vamos a aterrizar a la actualidad, del liderazgo actual. ¿Cómo debe ser un líder en el siglo XXI? También hay que innovar. Porque hay una realidad que no podemos negarla, tapar eso con un dedo, la evolución, la tecnología, los adelantos tan acelerados. Hoy en día el idioma de los niños, de los jóvenes, es WhatsApp, es Face, etcétera, etcétera, y es una realidad. Hubo un cambio radical generacional, no puedo decir exacto, como si 2 generaciones, los abuelitos, pero hubo un cambio en la mentalidad en general del mundo y también en la educación judía, que, bueno, los tiempos antes se transmitía un valor, unas reglas, como se deben seguirlas, y cuando el niño o el joven le preguntaba al papá o a su maestro, a veces incluso, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está indicado? ¿Por qué tengo que llevar a cabo esta regla, este precepto? La respuesta más común es porque así está escrito y si lo tienes que hacer, es peor. Y si cuestionaba, ya saben, el sistema educativo en algunos sectores era hasta con una regla que le pegaban en los dedos si no hacías caso y demás, y la mentalidad era sumisa. Me refiero a que, ok, mi papá, la autoridad, el maestro me dijo así, tengo que hacer caso. Todos sabemos perfectamente que eso cambió radicalmente. Tengo una descripción en la educación actual, moderna, de los padres, que hoy en día un papá que le pega a un hijo es en legítima defensa. Esa es la realidad. Es que así es. Ya no se trata si está correcto o no, pero entonces, enfrentando esa realidad actual, que no podemos negar, tenemos que entender que el liderazgo actual, para poder educar y transmitir, es decir, hay una frase también en la Biblia que dice: Vayered Moshe minahar elam, cuando se iba a entregar en el monte de Sinai, se iba a revelar Dios, ¿sí? Un texto que dice: bajó Moshe del monte al pueblo.
lo explican los comentaristas, Moshe de su nivel que estaba con Dios, bajó de ese nivel al pueblo, a estar cerca del pueblo y entender, dice, bajar de su nube y llegar al pueblo. Ese concepto hoy lo tenemos que aplicar. Ser el líder no puede estar en su pedestal, hablo en todos los niveles. Voy a tomarlo como ejemplo como rabino. Bueno, yo soy rabino, que atiendo las cosas, las dudas, estoy en mi oficina, en mi templo. No, es bajar del monte a los jóvenes, es estar con ellos al mismo nivel, que sientan confianza, cercano, donde se pueda dialogar, ¿no? Sin esas diferencias de jerarquías, cuando se marca esas diferencias, esa distancia, entonces se mantiene esa distancia. Yo lo veo en la experiencia, en la vida real. ¿Cuánta desinformación llega a haber hoy en día de los conceptos religiosos? Y empieza a investigar, bueno, ¿por qué? Porque no se atrevían a preguntar. Como el rabino no va a hacer una pregunta sobre el sexo, por decir, es un tema tabú y no se puede hablar de eso. Entonces se quedan con ideas distorsionadas en ese tema y en todos los demás. Pero cuando hay ese diálogo, cuando no es mostrar, algunos pensarían, no, pero el líder tiene que estar en su lugar y ejercer el poder y demostrar. Ese es el error grave y eso es lo que provoca el alejamiento y la distancia, donde no se puede educar de esa manera si hay esa distancia. Entonces, ¿qué pasa? Estas son ideas antiguas, como sucede con la nueva generación, con los mayores, los viejos atrasados con ideas antiguas. Hoy en día los que enseñan tecnología son la juventud, los niños, y antes también lo que era un chiste hace varios años, hoy ya es una realidad absoluta, ¿no? El famoso chiste que el papá llama a su niño de 4 años, ven hijito que vamos a hablar de sexo. Sí, papito, ¿qué quieres saber? Okay. Antes, como dije, era chiste, pero hoy en día es verdad, y así es. Entonces tenemos que estar conscientes y saber hablarles en el idioma, saber estar cerca de ellos. Obviamente que tiene que haber límites, y no voy a entrar ahorita en todo una cátedra de educación, pero sí, hablando del liderazgo moderno, de innovación, y para que tenga efecto, la manera correcta es ese acercamiento, que haya esa confianza, y que un niño, un joven, sienta con el maestro, con el educador, con el rabino, con el líder, sienta que puede preguntar todo, puede discutir, y el segundo punto elemental, que tiene que ser con argumento y convencimiento. No es así porque sí, porque yo soy la autoridad y te lo estoy diciendo y te lo estoy imponiendo, sino cuando lo hace por convicción, con una explicación, un entendimiento. Entonces, el famoso dicho de Rey Salomón, que hoy en día la pedagogía moderna, ¿no?, llega a esa conclusión, pero también tenemos muchas cosas que queremos que se descubrió, como dije, el espíritu de leyes, que lo descubrimos hoy en día, y ya si uno ve las fuentes, ya estaban. El Rey Salomón en una frase dijo todo sobre la educación. Lo cito en hebreo y lo traduzco, dijo, Hanoch lanar al pi darko, gam ki yazkin lo yasur mimena. Educa al niño, al joven, no como tú crees que lo tienes que educar, con lo que tú quieres que sea. Tienes 3 hijos, yo creo que mis 3 hijos sean doctores y sean esto y hagan esto. Entiende su naturaleza de cada uno y acorde a esa naturaleza, guíalo, que canalice ese potencial al buen camino. Hay un niño hiperactivo, otro muy calmado, no puedes pedir de los dos lo mismo. Entiende lo que son y cómo debes explotar ese potencial que tiene. La diferencia de hacerlo así o hacerlo como algunos se equivocan y dicen, no, yo quiero que mi hijo le deben poner, que sea así, que se controle, que haga esto. Si le impones cuando son pequeños, por la autoridad, o de los padres, o de los maestros, o de los líderes religiosos, o lo que sea, le impones, ok, tal vez lo va a hacer porque está bajo tu tutela y no le queda otra.
Pero apenas que él crece y ya tiene independencia, manda a volar y se va al otro extremo, porque no iba con su naturaleza. Por eso dice el rey Salomón, si lo educas al pidarko, acorde a cómo es él, su camino, Gam ki azkin, va a llegar a ser anciano, lo yasur mimena, no se va a apartar de ese camino, porque va con él, con su naturaleza. Entonces, tenemos que entender, hoy la naturaleza, los niños jóvenes cuestionan, quieren entender, y tiene que haber un convencimiento. Y realmente también las bases de la religión, toda la religión se basa en el libre albedrío, que Dios podría crear unos robots programados para hacer el bien, pero no tendría ningún valor. Entonces, el valor es cuando uno le expone el argumento por qué es bueno o correcto, y él lo asimila, y con su libre albedrío lo escoge, y va con su naturaleza además, que dice cada uno como es, esa persona siempre va a aplicar esos valores, y va a crecer, va a llegar a anciano y no se va a apartar. Entonces, hoy en día, repito, liderazgo es no usar el poder, sino al contrario, realmente guiar, y no significa llevar nada más administrativamente o en el caso de un religioso llevar los rezos, sino es guiar, educar, ir al encuentro, entender la naturaleza de cada uno, comprender a los que se sientan comprendidos, explicarles, darles argumentos, darles confianza, que sientan ese acercamiento, y ahí vamos a tener, yo creo que esa es, ya que se habló también de innovación y de educación, yo creo que el liderazgo del siglo XXI tiene que ser de esa manera, de lo contrario vamos a encontrar un alejamiento total y un rechazo a todo eso que la nueva generación descubre otro mundo, otra visión, y se está perdiendo los valores eternos, universales, ese tikkun olam, que se está perdiendo muchas veces por la rebelión, y la rebelión a veces también la provocamos imponiendo, porque yo soy mayor y yo tengo esas ideas y así fui educado y tú tienes que hacer así, sin un convencimiento y sin un entendimiento. Entonces, cuidado, no jugar con fuego y educar. Lamentablemente, a mi modo de ver, bueno, lo digo, existen también en el judaísmo, en religiones o en otras religiones, quizá a veces líderes que buscan el poder de decir, tienes que hacer nada más lo que yo te digo, porque yo soy la autoridad, y hacerlos dependientes. Y el liderazgo es al revés, hacerlos independientes. Te puedo guiar, te puedo dar un consejo para que tú tomes las decisiones, te doy las herramientas. No que dependas de mí, me tengas que consultar todo y no puedes hacer nada sin lo que yo te diga, que algunos transmiten ese mensaje que es absolutamente erróneo, sino al contrario, hacerlo pensar, hacerlo educar a que uno tenga herramientas para tomar las decisiones correctas, guiar, aconsejar y educar, pero no hacer dependiente. Ojalá que de verdad podamos educar correctamente y seguir esos principios de liderazgos que Dios nos marca, que nos enseña la Biblia, esos valores humanos, ese respeto, esa tolerancia, como los profetas lo transmitían. Nada más concluyo con una frase de otro profeta también que les dice al pueblo, ¿qué te está pidiendo más? ¿Qué te está pidiendo después de todo? Hay muchas prácticas, detalles, pero si lo queremos sintetizar, hacer justicia, amar el favor, porque el favor no es nada más hacerlo, es buscarlo, amar, querer, ayudar, y comportarte humildemente ante Dios. Son los tres, de ahí se basa todos los valores y la educación, y el liderazgo basado en esos tres principios. Muchas gracias por